Hola, para evitar las posibles faltas de fe durante el año nuevo, os aconsejo que nos vacunemos con una dosis extra de la palabra de Dios. Así que vamos con la primera bibliodosis en la que están incluidos los compribilios correspondientes al primero y al segundo domingo de Adviento. Hola, el compribilio número 43 corresponde a las lecturas al Evangelio del día 28 de noviembre de 2021, primer domingo de Adviento, y el principio biblioactivo se encuentra en Lucas 21-26. Desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. El versículo hace una distinción, porque hay que ponerlo en contexto también, dentro del párrafo al que pertenece, la perícopa. Ya sabes lo que es una perícopa, si no te lo explico. Distingue entre los hombres y vosotros. ¿Quiénes son los hombres? Los hombres son los que no tienen fe. Por tanto, esos son los que se van a agitar con temor, y los creyentes no. Por tanto, la religión y el cristianismo no es el producto del miedo ante el castigo ni nada por el estilo. El miedo lo van a tener los no creyentes, precisamente porque se les van a derrumbar todas sus seguridades en cuanto el mundo se agite. Nuestra religión es la religión de la esperanza, de la fe, de mantener la cabeza alta, aunque todo parezca que se derrumba. El que no tiene fe, pues solamente pone sus seguridades en el mundo y sentirá pues esa angustia, miedo, ansiedad que nos describen este principio biblioactivo de Lucas 21-26. Así que ya sabes, tú eres o profesas la religión de la firmeza y de la serenidad. Así que ya sabes, si tu fe te pide auxilio, te tomas un compribilio. El compribilio número 44, a lo mejor hacemos una segunda parte, está extraído del Evangelio del día 5 de diciembre de 2021, segundo domingo de Adviento, y el principio biblioactivo es el siguiente. Lucas 3, 1, 2a. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide y Lisanio tetrarca de Abilene bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Algunas cosas llamaron la atención de los historiadores, pero me voy a fijar solo en una, cuando habla de Lisanio tetrarca de Abilene. Se está refiriendo San Lucas a los gobernantes de la zona, de toda la zona de Palestina, y habla de Lisanio o Lisanias, tetrarca de Abilene. Siempre se dijo a lo largo de los siglos que eso era una imprecisión, porque sí que hubo un Lisanias de Calquis que sin embargo reinó en época muy anterior y además no tenía nada que ver porque fue ejecutado por Marco Antonio, etc. Se decía que Lucas era muy impreciso y que era una información falsa la de los presuntos historiadores, porque luego se encontraron dos inscripciones que efectivamente confirmaron la veracidad de que hubo un Lisanias tetrarca de Abilene contemporáneo de la época que relata San Lucas. Los evangelios en general tienen datos muy precisos históricos, pero sobre todo San Lucas, que es mucho más preciso, por ejemplo en los títulos, por ejemplo en las fechas, que muchos historiadores profesionales de su época. Así que ya sabes, si tu fe te pide auxilio, te tomas un compribilio. El compribilio 44b está extraído, el principio biblioactivo, del versículo primero y el parte del segundo del capítulo tercero de San Lucas. Bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, se ha dicho también. Bueno, ¿por qué Lucas dice esto? Porque solo puede haber un sumo sacerdote. Sí, solo hay uno, que es Caifás, pero quien manda en realidad es su suegro, el sumo sacerdote Anás, y eso luego lo veremos en los otros relatos de la pasión de los otros evangelistas, y está confirmado también por el relato de San Juan. Por tanto, no hay imprecisión histórica. En el Evangelio de San Juan se nos dice que efectivamente el sumo sacerdote es Caifás, e incluso se nos dice que profetizó inspirado por el Espíritu Santo, cuando dice la famosa frase: es preciso que un hombre muera por el pueblo. Pues este es otro ejemplo de la precisión histórica de los evangelios, especialmente, y como ya te dije antes, del Evangelio de San Lucas, pero en general de todos los evangelios. Y que no te engañen, que son relatos de ficción ni nada parecido. Así que ya sabes, si tu fe te pide auxilio, te tomas un compribilio.
Bueno, el compribilio número 44C se basa también, el principio bibliactivo, en Lucas 3, 1, 2a, y vamos a desglosar por qué hace esta referencia histórica a San Lucas. Nos habla, primero, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea. Tetrarca significa 4 gobernantes. Efectivamente se nos habla de Herodes, Herodes Antipas, Filipo, tetrarca de Iturea y Traconítide, Lisanio, tetrarca de Abilene, y Poncio Pilato. Y Poncio Pilato es gobernador, ¿verdad? No es un tetrarca. Y es que a la muerte de Herodes el Grande, 4 de sus hijos, decidieron los romanos que 4 de sus hijos heredaran el territorio sobre el que reinaba. ¿Por qué? Porque Herodes el Grande era un corrupto y un tipo sin escrúpulos, pero era muy listo. Y reconstruyó el templo de Jerusalén, Cesarea Marítima, la fortaleza de Masada, etc. Y con esto se ganó el favor de los judíos, porque él era idumeo, él no era judío. Pero sus hijos no solamente eran corruptos y gente sin escrúpulos, sino que además eran completamente idiotas, hasta el punto de que uno de ellos, Arquelao, que no se menciona aquí porque lo sustituyó Poncio Pilato, Arquelao llegó a poner en peligro los propios intereses de Roma, y los romanos decidieron destituirlo y poner como gobernador a Poncio Pilato. A este Arquelao se le menciona en Mateo 2:22. La Sagrada Familia está en Egipto, huyendo de la persecución de Herodes el Grande, y cuando vuelven se encuentran con que Arquelao está reinando en Judea, por lo cual deciden llegar a Galilea y establecerse en Nazaret. Con lo cual la coherencia de los evangelios con lo que sabemos de la historia es total. Así que ya sabes, si tu fe te pide auxilio, te tomas un compribilio.